El curso de hoy trata justamente, es continuación de todo lo que venimos viendo hasta ahora, y el tema que se ha puesto como para estar ordenado y organizado es de la experiencia a la reacción, de la experiencia a la reacción. Nuevamente digo que si bien uno puede leerlo en forma o escucharlo en forma independiente, es importante que uno utilice los recursos en los medios que tenemos para que uno investigue todo el material que no tiene desperdicio, ¿no? Estamos en distintos medios, inclusive en Spotify, para que lo puedan escuchar mientras que manejan o mientras que están haciendo algo que podría uno utilizar ese tiempo también para escuchar algo nuevo o algo distinto, o algo que sirva. Esa es la idea. Lo que hoy vamos a ver, ¿no? Es tratar de conectarnos, ¿no? Y comprender que toda reacción intensa, todo lo que vamos haciendo, siempre hay una historia previa, ¿sí? Eh, eh, Habíamos dicho y recordamos, algo nos va a tocar, lo vamos a interpretar, aparece una emoción, surge un impulso, la atención alimenta todo eso que está ocurriendo porque me quedo observando, armo un relato y finalmente actúo. Todo esto que lo explico en pocas palabras, voy a tratar de ir desarmándolo lentamente y ver cómo todo este automático está actuando en nosotros para poder justamente detenerlo en alguno de esta cadena que voy enumerando. Vamos a trabajar el que cuando una reacción se repite, eso se va a convertir en hábito y en realidad tenemos una lógica interna para que eso ocurra. Y esa lógica interna revela un programa psicológico. Cada vez que nosotros vamos a utilizar la palabra programa en este espacio, significa todo ese bagaje que tenemos internamente en nuestro inconsciente, el cual nos hace actuar como actuamos. Si lo vemos desde la psicología, cuando digo programa, estoy hablando de temperamento y carácter. Todo eso como si fuera una unidad de funcionamiento. ¿Y por qué utilizamos en este espacio programa? Porque en realidad no nos diferencia al funcionamiento de una inteligencia artificial. Lo único que nos diferencia es que nuestra inteligencia natural viene mezclado con emociones. La inteligencia artificial eso no lo tendría, dentro de las características de diferenciación más notables. Entonces, estamos programados y desde ahí es comprender cómo funcionamos. Si tuviéramos que explicar el mapa central de nuestro funcionamiento, lo voy a enumerar como para que lo tengamos en mente. Acá quiero aclarar también que más adelante, con respecto a todo esto que estamos viendo, vamos a tratar desde la Fundación a realizar un material como resumen de todo esto. Terminamos el curso y el material escrito lo vamos a hacer. Entonces, en este mapa que uno trata de explicar, lo primero que vamos a tener es un contacto. Ya lo hemos visto en justamente el capítulo anterior, que lo pueden nuevamente observar en nuestros medios de comunicación. Teníamos un contacto, teníamos una sensación, teníamos una emoción basal, que lo explicamos en el curso pasado. Existe una percepción, interpretación, existe una intención, automáticamente la atención es capturada, va a aparecer un relato, va a aparecer una reacción, entramos en un circuito de repetición, se va a fijar un hábito,
se activa un programa, o todo eso lo activó un programa basal, se arma un personaje y como resultado un conflicto interior. Este sería el mapa de funcionamiento de punta a punta de nosotros, ¿sí? Entonces, vamos ahora a escarbar cada uno de estos elementos para comprender cómo es nuestra circuitería. De acuerdo a la descripción que vine dando en un resumen, ¿no? Como cómo funciona todo el sistema a la vez, lo que describí antes es automático. La idea es que frenemos el automático en algún punto. Entonces, nuestro primera instancia, nuestro primer momento es el contacto. El contacto es el primer encuentro con algo. Ese algo puede ser cualquier cosa y tiene diversas características. Y voy a tratar de enumerarlas para que uno entienda que es contacto. Una palabra es contacto, una mirada es contacto, una ausencia también es contacto, una crítica puede ser contacto, una frialdad, una pérdida, un elogio, una imagen interna, una fantasía. Es ese primer instante, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Alguien se muestra indiferente conmigo, frío conmigo, ¿no? Eso ocurre. El contacto es noto la frialdad y hasta ahí llegó, ¿sí? No hay una historia completa, no hay no siento abandono, no hay una certeza de rechazo, ¿no? Es solamente ese hecho inicial, ¿sí? Algo tocó mi experiencia. Ese es el contacto. Es muy fuerte esto que digo porque justamente el contacto inicia la experiencia, pero todavía no se define ningún significado. Primera instancia, es muy importante comprender esto. El segundo momento, esta segunda instancia, es la sensación. Después del contacto aparece un tono básico. Me gusta, no me gusta o nada, ¿no? Puede ser agradable, puede ser desagradable o neutro, ¿no? Es ese tono basal. Por ejemplo, en esto que estamos viendo, puede aparecer una sensación desagradable por esa frialdad, primer momento. Que a veces cuando uno pone esto de no me gusta, es decir, lo pone quizá en papilas gustativas, no, pero qué sé yo, una inquietud, una sensación, una presión, ¿no? Un sobresalto interno desagradable, una sensación desagradable, ¿no? Como una, qué sé yo, si voy a cobrar una palabra, una tensión interna desagradable, decir, no me gustó. Pero fíjense que hasta aquí la sensación todavía no es una emoción compleja, es una sensación. Y si bien lo otro es el primer momento de la experiencia, acá tendríamos que decir, por eso tono basal, es el primer tono de la experiencia. Si pongo y freno aquí, todavía la mente no dijo, me está rechazando, no valgo, me va a abandonar. Eso va a venir todo después. Muchas historias que el personaje va a montar arranca solamente por una sensación desagradable que uno no supo sostener. Y acá lo que quiero decir, y vamos a ver más adelante cuando trabajemos cómo frenar todos estos impulsos, es si yo solamente me quedo en lo desagradable, sostengo eso, no dejo que la película continúe. El tercer momento
dijimos contacto, dijimos sensación, aparece la emoción basal. Recordemos que hemos establecido que teníamos 4 emociones básicas. Podemos trabajar con un sistema de 6 emociones básicas, pero es muy válido trabajar con las 4 emociones básicas porque según qué tendencia psicológica dicen que son 4 o dicen que son 6. Trabajamos con 4, pero con 6 funcionaría exactamente igual. ¿Cuáles son las 4 emociones basales? Miedo, ira, tristeza y alegría, ¿no? Entonces, contacto, sensación y en este tercer momento la emoción basal. Con el ejemplo que arrancamos para comprender esto, ¿no? Alguien se mostraba indiferente conmigo, frío conmigo. En el contacto dijimos noto frialdad, primer momento. En la sensación, una sensación desagradable. La emoción basal, voy a elegir una, por ejemplo, miedo. Podría aparecer también tristeza, también ira, ¿no? Y uno diría, ¿cómo aparece el miedo? El miedo, volvemos, emoción basal, miedo, ¿miedo a qué? A perder el vínculo. Eso continúa en la película. Tristeza, algo se perdió, algo se enfrió. Ira, me está tratando mal. Fíjense que según la emoción basal, la dirección va a ser distinta. Ahora, lo interesante de esto y tenerlo con esta claridad es que la emoción basal todavía puede ser limpia. Puede darme solamente información. El miedo puede decirme algo a mí. Algo me importa, por ejemplo. ¿Qué me puede decir el miedo? Miro con cuidado. Y freno ahí. No continúa toda la historia. Porque, en realidad, ¿dónde estaría el problema, no? El problema estaría cuando el personaje toma ese miedo y lo transforma en un relato, en una historia. La emoción basal nos va a dar información, pero el personaje, como convierte a esta emoción basal, lo dramatiza. Y ahí estaría el problema. El cuarto momento es la percepción. Como habíamos visto en clases anteriores, también reconocido como interpretación. Porque la percepción da significado a lo que ocurre. Vamos al hecho. Está frío conmigo. Y la interpretación o mi percepción es, me está rechazando, siento rechazo. Ya puse a una sensación, por decirlo así, un nombre y apellido. Interpreto que me está rechazando o percibo que me está rechazando. Pero también puedo interpretar otra cosa, para que ustedes vean que en lo desagradable cómo se abren distintos abanicos. Que está cansado, y fíjense que es distinto. Una cosa es que yo interprete que está cansado y otra cosa es que interprete que él me está rechazando. O que está preocupado, o que está distraído, o que algo le está pasando. Entonces, acá es donde empieza la composición del problema, en este punto exacto, en la percepción. Porque la mente va a confundir interpretación con realidad.
Y si eso ocurre, uno no reacciona al hecho, reacciona a nuestra lectura interior del hecho, lo cual puede ser peligroso o puede generarnos conflictos. Por eso la percepción, la interpretación es clave. Ahí arranca todo el proceso. No, perdón, todo el proceso de mutación de la realidad. Hay que trabajar muy bien la percepción para estar aproximado a esa realidad de lo que ocurre. Entonces, por ejemplo, no respondió el mensaje que yo lo daba como un ejemplo, un hecho, No respondió el mensaje. Interpreto, no le importo. Y la realidad, que después aparece el relato, ya lo vamos a ver, que es, me van a abandonar. Relato. Y también voy a explicar, y ahí aparece la identidad. Soy alguien que no vale la pena. Y bueno, vamos a ver con detalle, ¿sí? ¿Por qué acá arranca el conflicto, no? Porque vuelvo de nuevo a esto, ¿no? En la interpretación que estamos haciendo, confundimos realidad con ese agregado dentro de mi mente, que claramente, y ahora lo vamos a explicar bien, tiene que ver con mi programa, con mi programa. Después de esta interpretación, esta percepción, aparece la intención. Y es ese impulso que aparece después de interpretar, es esa dirección interna. A ver, por ejemplo, si dentro de mi interpretación, de mi percepción, me está rechazando mi impulso, mi intención, puede ser, trato de controlar la situación, o pregunto, o trato de agradar, fíjense que estoy dando distintos impulsos, ¿no? O reclamo, o me retiro. Distintos impulsos, o ataco, o seduzco, o me enfrío también, etc. Todas intenciones tras esa interpretación. Y en realidad, la intención va a mostrar algo muy importante. Es dónde la emoción te quiere llevar. Y todavía algo más profundo. La intención va a revelar cuál es el programa que está actuando en vos. ¿Cuál es el programa que comenzó a activarse? Entonces, voy a dar un ejemplo para clarificar esto, ¿no? Interpretación, me están rechazando. Intención, tengo que recuperar su atención. Para entender esto, que lo importante es el programa, ¿cuál sería un posible programa? Posible. Programa basal, si él se aleja, mi valor está en peligro. Entonces, si yo tengo el programa, si él se aleja, mi valor está en peligro, porque aprendí, de acuerdo a lo que mi familia me enseñó, mis ancestros me enseñaron, mi cultura me enseñó, ¿no? Si otro se aleja, mi valor está en peligro, no valgo, entonces mi intención va a ser justamente, tengo que recuperar su atención. Si el programa es, mi valor está en peligro,
si él se aleja, mi intención, por eso la intención señala cuál es el programa basal, va a ser, tengo que recuperar su atención. ¿Por qué quieres recuperar tu atención? A ver, ¿me está revelando un programa? Sí. Que mi valor está en peligro, desaparezco si el otro se aleja. Entonces, claramente, la intención va a revelar en donde el programa te quiere llevar. Obviamente, el programa también captura esa emoción. El sexto momento es la atención. Y en esta cadena que estamos explicando hay una atención capturada, ¿sí? Porque la atención se va a pegar al hecho. La atención se va a pegar a la emoción. La atención se va a pegar en el relato. Se puede pegar o puede estar uno atento a uno de ellos, a dos o a tres. Ejemplo. La atención, ¿no? O sea, quedo durmiendo a la distancia, ¿no? Pensamiento dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Entonces, la atención se focaliza en el pensamiento rumiante, y aparece por qué me habló así, o qué hice, o por qué no le importo, y empezar la atención focalizada en todo eso, encontrando respuesta. Me va a dejar, otra vez me pasó lo mismo, o sea, hay que ver dónde pongo el radar, ¿no? En definitiva, lo que estoy diciendo, la atención alimenta, energiza todo el fenómeno. Cuando la atención se queda pegada en algo, la emoción crece. Una frialdad momentánea, como hemos dicho, como posiblemente esta persona que di el ejemplo, un hecho, una persona que estaba fría, que estaba distante, esa frialdad momentánea, se puede convertir en una película de abandono, porque la atención quedó en ese pensamiento rumiante. Es muy importante entender esto, y porque ahí va a estar parte de lo que vamos a ver más adelante, cómo trabajar todo esto. Donde la atención se posa, lo alimenta, lo hace crecer. Entonces, la atención se va a alimentar, va a alimentar aquello en la cual se posa, en la cual se queda tildado. Cuando la atención queda capturada, la emoción comienza a ser un mundo y empiezan a aparecer de las basales a emociones complejas. Entonces ahora aparece este séptimo momento, ¿no? Que es el relato. Y el relato es la historia que la mente empieza a armar alrededor de esa experiencia, de eso que viviste. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Volvemos al ejemplo que arrancamos, esto de frialdad de esa persona. Entonces, ¿qué hace el relato? Convierte esa frialdad, después de todos esos procesos, en me está rechazando, no soy importante, me va a abandonar, siempre vivo esto, no debo valer lo suficiente. Y la que ustedes quieran pensar. Y si uno escarba, y acá pongo el personaje, que es el título que arrancó todo este curso, convierte esa experiencia en una historia sobre su identidad. Porque el personaje no dice, esto dolió, no se queda ahí. Va a trabajar en esto demuestra quién soy, profundiza ese dolor.
Voy a tratar de dar algunos ejemplos para comprender esto, ¿no? Si, por ejemplo, el hecho es, ¿alguien estuvo frío? La interpretación es, ¿me está rechazando? Recordemos que la interpretación empieza todo el fenómeno. El relato es, me va a abandonar. Obviamente va a aparecer después una identidad, no valgo lo suficiente, y el personaje, ¿no? Que puede ser el abandonable, puede ser el complaciente, puede ser el controlador afectivo, tengo que controlar esta situación. Entonces fíjense que el personaje, o sea, no se va a conformar con interpretar lo que pasó. No, 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 no. Va a convertir en una historia de quién termino siendo yo. Eso es el relato. Tras el relato es, ¿no?, todo ese ruidito que voy poniendo, que voy agregando, aparece un octavo momento, que es la reacción. Que en definitiva la reacción es la cadena visible de todo esto que está ocurriendo. Porque todo esto está ocurriendo como una cadena interna. Bueno, en la reacción ya dejó de ser interno, ya sale hacia afuera. ¿Qué sé yo? Reclamo. ¡Pa! Pido explicación. No sé, mando un mensaje. O me retiro, o castigo en silencio, me victimizo, trato de empezar a hacer movimiento de control. Entonces, lo importante de todo esto es que observen que hay toda una cadena y a veces uno dice, me salió todo de golpe. Es decir, fíjate todos los procesos que van pasando dentro de tu ser, de tu personaje, ser ficticio, de tu personaje, para llegar a la reacción. Pero es tan veloz todo que uno no ve cada uno de estos componentes. Por eso la reacción, ¿no?, es el último eslabón visible de toda una cadena invisible. Ustedes ya saben de qué se trata la cadena. Por lo tanto, vamos a poder trabajar en algún lugar de la cadena para no llegar a la reacción. Que justamente en una situación negativa me lleva a un conflicto. Acá quiero hacer esta salvedad. Estamos trabajando lo que me puede generar dolor y sufrimiento. Esto también funciona en el lado positivo, se entiende, ¿no? Nosotros estamos mirando lo que hay que trabajar, lo que a mí me genera sufrimiento, malestar. Justamente después de poner en el externo toda esta cadena interna que vimos, que fue la reacción, vamos a observar ahora la repetición. Porque una vez que reaccionamos, no es por única vez. Nos vamos a dar cuenta que esta reacción la hacemos varias veces. Entonces, esa misma respuesta, en situaciones similares, reacciona de la misma manera. O sea, esa situación de respuesta que voy a tener es la misma, más o menos, en situaciones similares vividas. Es ahí que repito, repito, repito. ¿Qué es eso? Por ejemplo, no sé, cada vez que alguien se demuestre distante, ¿sí? Yo repito, ¿sí?, interpreto rechazo y repito el rechazo y repito el rechazo y repito esa interpretación o repito el reclamo o repito el agradar. Y esto es muy importante porque el repetir, todavía no estoy hablando de hábito. Repito, ¿sí? Ahora, decir repetir es decir varias veces estoy haciendo lo mismo. El momento siguiente,
que sería como el 10º momento, el momento 10, es donde después de varias repeticiones aparece el hábito. El hábito, en definitiva, es una repetición estable, una repetición establecida. Es como que ya no necesito pensarlo, sale en automático. Es ahí que cuando uno observa que está repitiendo algunas cosas, hay que ser cuidadoso y poner el freno, porque si no ya empieza a ser hábito y es en automático. ¿Sí? Ejemplo, si me critican, justifico, automáticamente justifico, es un hábito. Si alguien se aleja, controlo. Me siento expuesto, ataco. Me siento inseguro, agrado. Esto último es donde se instala el hábito, ¿no? Estoy triste, me victimizo, y así sucesivamente. Por lo tanto, el hábito es una reacción que ya se aprendió y ya camina sola, sale. Muy importante, vuelvo a este lugar, observar las repeticiones porque después se convierte en hábito y el hábito es algo automático. Entonces, si tuviéramos que poner una frase, o sea, la repetición instala, el hábito automatiza. Vamos a poner en el 11º momento, por decirlo así, el programa. ¿Y qué es el programa? Es esa lógica interna, esa lógica psíquica, en donde va a organizar hábitos y reacciones. No es la conducta visible, es lo que está atrás de esa conducta. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el hábito de complacer cuando temo el rechazo, ¿sí? Puede ser un hábito. El programa atrás dice, si agrado no me abandonan. Si tengo el hábito de complacer cuando siento rechazo, el programa basal, si agrado no me abandonan. Lo aprendí. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el hábito de justificarme cuando me critican, ¿sí? Es un hábito que a veces mucha gente lo tiene. El programa atrás es, si no explico, pierdo valor. Entonces automáticamente, no sé, si el hábito es controlar cuando siento inseguridad. El programa es, si no controlo me van a dañar. Y así podemos tener un montón de programas que uno vería cómo funciona. Esto es muy simple y muy directo para que uno comprenda. A veces los programas son más complejos y los hábitos y las reacciones son más complejas. Por lo tanto, o sea, el hábito es esto automático, ¿sí? Y el programa organiza eso que funciona en automático. Y ya que hablamos de programa, vamos a poner como 12º momento el personaje. Y el personaje aparece cuando varios programas, hábitos, defensas, relatos se van a organizar como identidad. Creo que soy eso. A ver, a veces no es solo yo complazco, por ejemplo, sino justamente el personaje soy el complaciente. O a veces controlo, sino el personaje es el que necesita tener todo bajo control. O me dolió una pérdida. El personaje es el abandonado. Entonces, es ahí es donde uno tiene que estar alerta, ¿no?
cómo todo se construye para tener el personaje que hoy cada uno de nosotros tenemos. Fíjense qué compuesta, o mejor dicho, qué cadena de composición para llegar al personaje. Claro está que todo interactúa a la vez, ¿no? Uno lo divide en procesos porque nos permite eh, eh, tratar de ver de qué manera puedo cortarlo. Pero es tan automático, es tan instantáneo que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, para que uno vea un poquitito esto de cómo funciona el programa, y cómo funciona el personaje y cómo serían los hábitos, qué sé yo, ¿sí? Si yo tengo un programa instalado que es, si no agrado, pierdo amor, ¿no? Si no agrado, no me quieren. Vamos a poner el programa base, es ese, ¿sí? ¿Qué hábitos puede aparecer? Decir que sí, por ejemplo, o evito conflictos, pido perdón de más, qué sé yo, no expresar necesidad. ¿Y qué personaje aparece ahí? El complaciente. O si el programa es, si muestro debilidad me destruyen, instalado por mis ancestros, claro está, qué sé yo, el hábito puede ser no pido ayuda, ataco, me endurezco, o sea, oculto cualquier vulnerabilidad. Esos son los hábitos. Ahora, el personaje que aparece, el fuerte. Y así sucesivamente. Entonces, continuamente el programa y la multiplicidad de programas me van generando un personaje, sumatoria de micros personajes. Ahora, una vez que está el personaje, y acá llegamos al final de la cadena, ¿sí? Aparece el 13º momento, que es el conflicto interior. Y el conflicto interior aparece siempre cuando el personaje, fíjense la composición del personaje, choca con la realidad. Porque la realidad no siempre me aprueba, no siempre me elige, qué sé yo, no siempre confirma mi valor, etcétera, etcétera, etcétera. El conflicto interior es cuando el personaje choca con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad no obedece la necesidad del personaje. Acá está el gran tema y por qué surge el sufrimiento. Voy a tratar de dar un ejemplo compuesto, completo, para entender todo lo que vimos, ¿sí? Voy al primer ejemplo que di, y ahora voy a ir rápidamente mostrando los pasos para que se comprenda, ¿sí? Habíamos dicho primero el hecho, un hecho, ¿no? Alguien se muestra frío conmigo. Contacto. Nota frialdad. Sensación. Aparece una tensión interna desagradable. Emoción basal. Miedo. Percepción. Me está rechazando. Intención. Controlar, preguntar, agradar, retirarme. Atención. Quedo rumiando la distancia. El relato. Me van a abandonar, no soy importante, algo hice mal. La reacción. Mando mensajes, reclamo, me encierro, busco agradar. La repetición. Comienzo a hacer eso cada vez que noto distancia. Repito el proceso. El hábito. Te volvés más vigilante, te volvés complaciente o frialdad. Y comienza a ser un esquema automático. El programa. Si el otro se aleja, mi valor está en peligro. El personaje, el abandonable, el complaciente, el controlador afectivo. Conflicto interior.
Vivo los vínculos desde la ansiedad, desde la vigilancia o desde la dependencia. Es el momento de tratar de ver, después voy a dar 2 ejemplos más quizás para entender cómo funciona la cadena, pero previamente, antes de dar estos 2 ejemplos o 3, o podemos dar un montón de más ejemplos, vamos a tratar de ver en dónde puede entrar la libertad, ¿no? Porque la clave es decir, bueno, ¿de qué manera me libero de todo esto? ¿Cómo puedo hacer? Y en la cadena que hemos hablado, la realidad que la libertad puede entrar en distintos lugares de esta cadena. Entonces voy a tratar de dar algunos lugares que sí podemos trabajar con mucha fortaleza. El contacto es contacto. Ante eso, es como que podría tener control, no es para esta etapa evolutiva nuestra, pero podría tener algún nivel en el contacto. Pero el contacto aparece, es un hecho fortuito. Si alguien me grita, alguien me dice algo, veo, bueno, es un hecho, no es que puedo decir evitar el contacto. Pero veamos los puntos que sí puedo interactuar para tener esa libertad y no llegar al conflicto, ¿no? Al conflicto interno. Por ejemplo, en la sensación. Cuando tengo la sensación que, obviamente, lo que debo trabajar es lo desagradable, ¿no? Es ponerlo en estos términos, ¿no? Esto es desagradable, pero todavía no significa nada. Quedarme en la sensación, sostener la sensación, no dejar que la cadena siga. Pero supongamos que no lo pude en la sensación, vamos en la emoción basal, ¿no? Supongamos que sienta miedo, en el ejemplo que estuve dando, ¿no? Siento miedo, lo siento, pero no obedezco inmediatamente al miedo. Es decir, puedo sentirlo, pero no lo obedezco. En la percepción, ¿no? Estoy interpretando rechazo. Y en ese lugar, para generar libertad, tengo que hacerme una pregunta, que ya ahí estoy bajando. Y la pregunta que me debo hacer es, ¿esto es una lectura o es un hecho? Estoy frenando la velocidad automática de la cadena, ese es un gran logro esto. En la intención, quiero controlar, esa es la intención, ¿no? Ante esto es que quiero controlar la situación de esa frialdad, quiero ver, ¿no? Y ahí es una pregunta también, ¿esto es desde la lucidez o desde el miedo? Obviamente decir si estoy lúcido, estoy hablando de que el ser está interactuando, no el personaje. En la atención, me doy cuenta que mi pensamiento está rumiante en ese lugar, lo cual me genera sufrimiento. Entonces, estoy rumiando en la atención, necesito volver, vuelvo y no dejo la atención ahí. En el relato, preguntarme, ¿mi mente está armando una historia de abandono? Por ejemplo. En la reacción, todavía puedo no actuar desde el personaje. Sé que lo que me impulsa es el personaje. Entonces, la libertad va a aparecer en cualquier punto en donde aparezca lucidez. Nombré varios puntos. Más adelante vamos a ver algo que es muy importante para complementar esto, que es la vigilancia. El volver y el objeto virtuoso, el objeto valioso. Van a ser herramientas que las voy a desarrollar un poquito más adelante, pero ya que estoy aquí, ¿no? ¿Qué sería una vigilancia, ¿no? Para que uno esté, justamente como indica la palabra, como una alarma. Estoy en vigilia, estoy vigilante.
La cadena se está armando, eso es estar vigilante ya. No es tensión, no es persecución. Vigilante a ver si es lucidez. Me fui, el volver. Volver desde ese relato que yo tengo a una experiencia más directa. Vuelvo al cuerpo, vuelvo a la respiración, vuelvo a la presencia, vuelvo al hecho desnudo, sin poner emocional. Vuelvo a un objeto virtuoso. Vuelvo a un pensamiento noble. ¿Qué quiere decir con objeto virtuoso u objeto valioso? ¿Sí? Es el lugar en donde la atención puede fijarse para no seguir alimentando la cadena. Ese es el objeto virtuoso. Por eso dije respiración, cuerpo, silencio, compasión, abundancia, una frase noble, una actitud de presencia, una actitud de agradecimiento que sería abundancia. La vigilancia va a la cadena, a observar la cadena, ¿no? El volver, que es parte del proceso de la vigilancia, interrumpe la cadena. Y el objeto virtuoso u objeto valioso, que es lo mismo, reduce esa atención para reeducar la atención en donde tiene que estar, que significa no alimentar la cadena. Cuando uno dice, por ejemplo, ¿no? Esto de utilizar un pensamiento noble, vos decís, ¿qué sería un pensamiento noble? ¿No? ¿Qué sería? Porque pensamiento obnubilado, ¿no? Pensamiento noble no va a negar ninguna emoción, no la niega, pero sí la orienta. O sea, ejemplo, ¿no? Ante la frialdad, que es el ejemplo que di antes, o sea, siento miedo, pero no necesito convertir esta distancia en abandono. Ante la crítica, puedo escuchar sin destruirme. Eso es un pensamiento noble. Ante el rechazo, no ser elegido no cancela mi dignidad. Ante la ira, puedo llegar a poner límites sin atacar. Ante la tristeza, eso duele, pero eso no se vuelve en identidad. Y ante el elogio, porque puede pasar lo contrario, ¿no? Agradezco, pero sin inflarme, sin orgullo. El pensamiento noble es una intervención lúcida antes que el personaje complete su historia. Voy a tratar de dar otro ejemplo para que se entienda esto de cómo funciona la cadena, porque quizás faltaría, ¿no?, experimentar y después uno lo puede experimentar como un ejercicio, ¿no? Voy a poner otro ejemplo, ¿sí? Alguien me critica. Es muy común en esta sociedad la crítica, ¿sí? Entonces, alguien me dijo algo, ¿sí? Y el hecho, bueno, él me dijo algo, una crítica sobre alguna acción, sobre mí, sobre lo que sea. Ese es el hecho. Entonces, el contacto, escuché la crítica. Es primera aproximación. La sensación, y aparece claramente una sensación desagradable, prima facie. La emoción basal, y puede ser ira. ¿Cómo me dijo eso? O miedo, decir, la percepción, ¿no? Me estás dejando mal. Ahí ya empiezo a percibir la crítica, me estás dejando mal. La intención, o me defiendo, o justifico, o ataco.
La atención queda pegada en la frase. Mira lo que me dijo. ¿Sí? El relato quedé expuesto, quedé como un inútil, la gente va a creer esto, por lo tanto perdí valor, me humilló. Ahí está el relato y alimenta el relato. Después la reacción. O me justifico o contraataco. Y ya la reacción es eso que empiezo a hacer en automático. Cada vez que tengo una crítica, o me justifico o ataco. Y van a ver que empieza a ser común, ¿no? Esa es la reacción. La repetición es que cada crítica activo lo mismo. Cada crítica activo lo mismo. ¿Sí? Entonces la reacción, alguna de esas. La repetición, repito la reacción. Ahí aparece el hábito. Una vez que repetí, por ejemplo, ¿no? O sea, en la reacción justifiqué, ¿sí? Repito que cada crítica justifico. El hábito es ya, justifico antes de escuchar toda la crítica, ya ni lo dejo terminar. Y ahí empezó el hábito, por repetición. Claramente está basado bajo un programa, dijimos todo esto, hay un programa basal. Por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Este programa es directo a esto. Pero para dar un ejemplo, es, si me critican pierdo valor, ese es el programa. El programa basal es, no quiero perder valor. Si me critican pierdo valor, ahí tengo un programa basal. Y el personaje que aparece puede ser mucho, por ejemplo, no sé, en este caso, no sé, el competente, que no puede ser expuesto. Yo como personaje soy el competente, soy el que siempre funciona, no puedo aceptar una crítica porque quedo expuesto. Y ese es el personaje. Y claramente todo esto arma un conflicto interior, ¿no? Que cada vez que alguien me critica, no voy a aprender de esa crítica, porque quizás hasta puede ser valioso y tengo un aprendizaje, pero ni la voy a escuchar. Y lo que voy a estar es ocupado continuamente en defender. Y no solo me defiendo desde afuera, sino me defiendo desde adentro, buscando estrategia y poniendo la atención en ver cómo puedo defenderme de esa crítica. Bien, y ya que te voy a dar un contraejemplo, porque hasta ahora doy todas las cosas negativas. Con las cosas positivas funcionamos igual, ¿eh? No di ninguno, pero vale la pena darlo. Por ejemplo, yo hablé que me critican, me voy al contrario, me elogian públicamente. Contrario a una crítica, ¿no? Contacto, escuché el elogio. La sensación, y aparece una sensación agradable. Siento como que, qué bien, expansiva. La emoción basal, alegría. La percepción, me están reconociendo, me reconocen. La intención, o celebro, o comparto. Pero aparece algo oculto también en la intención. Quiero seguir sosteniendo esta imagen. La atención y queda totalmente pegada al reconocimiento. El relato. Ahora valgo más. Ahora sí soy importante. Necesito mantener este lugar. La reacción. Me exhibo. Busco más reconocimiento. O comparo, por ejemplo. La repetición. Cada elogio me va a volver dependiente de más elogio. Repito, quiero escuchar más, repito el proceso. El hábito, y acá viene lo interesante, buscar aprobación. Voy a esperar el reconocimiento en distintos lados. El programa, mi valor o valgo cuando me admiran. Si no, no valgo. El personaje, el exitoso, el reconocido, el especial, el campeón. Y uno diría, ¿hay conflicto interior? Ninguno. No, también lo positivo genera conflicto interior.
Y el conflicto interior es miedo a perder el brillo, dependencia de la mirada ajena. También en lo positivo se trabaja. Ir cerrando este curso, es importante comprender o resumir en las siguientes ideas lo que vimos hoy, ¿no? Primero, el contacto inicia la experiencia, pero no va a definir su significado. Después, la sensación no es todavía una historia. La emoción basal me da información, pero el personaje lo dramatiza. El conflicto comienza a crecer cuando confundimos interpretación con realidad. La intención va a revelar hacia dónde el programa nos va a querer llevar. La atención alimenta aquello en donde se posa. La reacción es el último eslabón que se hace visible en la construcción inicial invisible. La repetición instala y el hábito automatiza. El hábito repite, el programa organiza. Y el personaje es una identidad hecha por programas, por hábitos, por defensas y por relatos. Si uno comprendió todo esto, es como que tenemos el resultado final de la clase en donde están las distintas metodologías. Es bueno llevarlo a la experiencia, es bueno trabajarlo desde la experiencia. Espero que todo esto les sirva y que la próxima clase vamos a trabajar la atención, que es un punto fundamental como hemos visto, y no olviden, ¿no?, para tener continuidad y poder observar con mucha delicadeza lo que vamos a ver en las clases que siguen, en ver todo el material que teníamos hasta ahora por los distintos medios, Instagram, YouTube y Spotify. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo la clase que viene. Gracias.